Sean bienvenidos a esta nueva cápsula jurídica en la cual hablaremos sobre el tema relativo a la rebeldía del demandado en el proceso civil. Como siempre, les agradecemos su suscripción a nuestro canal y los invitamos a que compartan el contenido de este video con las personas que pudieran estar interesadas en el mismo. Y tal y como lo pueden apreciar en su pantalla, en esta ocasión abordaremos los siguientes temas. En principio, haremos referencia al concepto de lo que vamos a entender por rebeldía en el ámbito procesal civil y posteriormente analizaremos los efectos de la rebeldía por parte del demandado. Y finalmente, estudiaremos los derechos con los que cuenta el demandado que ha incurrido en rebeldía. Muy bien, pues como lo acabamos de mencionar, comenzaremos con el análisis del concepto de lo que vamos a entender por rebeldía y como lo pueden apreciar, es aquella inactividad procesal en la que puede incurrir cualquiera de las partes litigantes durante la tramitación del juicio, es decir, en la rebeldía pueden incurrir tanto el demandado como la parte actora. Inactividad procesal en la que se omite el cumplimiento de una carga procesal, valga la redundancia, que le es impuesta por el juzgador. Entonces, debemos tomar en consideración que la rebeldía no es un concepto exclusivo de la parte demandada, porque como lo acabamos de mencionar, en ella puede incurrir también la parte actora cuando durante el proceso jurisdiccional el titular del juzgado que esté conociendo del asunto le imponga alguna carga procesal a las partes, por ejemplo, les requiera la exhibición de algún documento, ¿no? El desahogo de alguna vista, entre otras cuestiones. Bueno, pues en ese sentido, tanto la parte actora como la parte demandada pueden incurrir en rebeldía si dejan de atender o se abstienen de desahogar aquella carga procesal que se ha impuesto por el juzgador. Ahora bien, para efectos de este video, vamos a analizar la rebeldía relativa a la inactividad procesal del demandado consistente en el incumplimiento de esta carga procesal relativa a la contestación de la demanda. Muy bien, pues bueno, para tener un poco de mayor claridad al respecto de esta carga procesal de la contestación, hay que tomar en consideración, en principio, la diligencia de emplazamiento al demandado. Esta diligencia de emplazamiento, como lo pueden apreciar, cuenta con tres etapas, que es la de notificación, traslado y requerimiento. Vamos rápidamente a revisar en qué consiste cada una de estas etapas. Tratándose de la notificación, en términos generales podemos decir que es aquel momento en el cual el notificador que se encuentra adscrito al juzgado informa al demandado que una persona interpuso una demanda en su contra, la cual fue admitida por un juez competente. Entonces, en ese sentido, el juez, una vez que emite el auto de admisión, ordenará que el notificador adscrito se constituya en el domicilio del demandado para llevar a cabo este emplazamiento y por lo tanto, una vez que el notificador se encuentre en el domicilio del demandado y entienda la diligencia de emplazamiento con este, pues le notificará precisamente lo que ustedes pueden apreciar en su pantalla, que alguien, es decir, la parte actora, interpuso una demanda y que dicha demanda fue admitida por el juez competente. Entonces, esta es la primera parte de la diligencia de emplazamiento o la primera etapa. Posterior a ello vamos a tener el traslado, que como lo pueden ustedes observar, es aquella etapa en la cual el notificador adscrito al juzgado que hemos mencionado entrega al demandado la cédula de notificación, la cual contiene el auto admisorio de la demanda para que el demandado esté enterado sobre el contenido de dicho auto o acuerdo en el cual el juez admitió a trámite la demanda interpuesta por la parte actora. Asimismo, en esta cédula de notificación, el, el demandado podrá apreciar el número de expediente y la autoridad judicial que ordenó el emplazamiento, que es la misma autoridad judicial que admitió a trámite la demanda, así como el notificador le entregará al demandado, además de esta cédula, las copias cotejadas tanto de la demanda como de sus anexos. Esto con la finalidad de que el demandado se encuentre en posibilidad de dar contestación a la demanda. Por ello necesita tanto el auto de admisión, las copias del escrito de demanda, así como las copias de todos los anexos
que haya exhibido la parte actora junto a su demanda. Entonces ahí tenemos el segundo momento, una vez que el notificador le informa al demandado que la demanda se admitió por parte de una autoridad judicial, le entrega tanto la cédula de notificación como las copias de traslado para posteriormente llevar a cabo el requerimiento, que es el momento procesal que nos interesa para efectos de la rebeldía del demandado. Respecto al requerimiento, podemos mencionar que es la etapa en la cual el notificador informa al demandado el plazo con el que cuenta para contestar la demanda ante el mismo juez que lo emplazó a juicio, con el apercibimiento de que si se abstiene de llevar a cabo esta contestación, se continuará su juicio, o perdón, se continuará el juicio en su rebeldía. Ya dependiendo del tipo de proceso de que se trate, dependerá el plazo que se le otorgue al demandado. Por ejemplo, en un juicio oral civil puede ser un plazo de 9 días, en un juicio ordinario civil tratándose de la Ciudad de México puede ser de 15 días. Entonces, el demandado ya tendrá pleno conocimiento de ese plazo y sobre todo también estará debidamente informado de ese apercibimiento, en el sentido de que si se abstiene de llevar a cabo la contestación, se continuará el juicio en su rebeldía. Muy bien, pues entonces, una vez que tenemos claridad sobre estas etapas del emplazamiento, surge esta duda: ¿qué sucede si el demandado incurre en rebeldía por no contestar la demanda dentro del plazo que le fue concedido para ello? Pues bueno, vamos a tener los siguientes efectos de la rebeldía que habíamos mencionado al principio. Es una inactividad procesal del demandado, específicamente por no contestar la demanda que le fue notificada en la diligencia de emplazamiento. ¿Cuál es el primer efecto de la rebeldía? Bueno, pues que el demandado ya no podrá contestar la demanda ni oponer excepciones. Esto pues obviamente perjudicará al demandado en su defensa, pero hay que tomar en consideración que el juez, para decretar la rebeldía, tuvo que haberse cerciorado de que el emplazamiento se hizo cumpliendo con todos los requisitos y formalidades contemplados en el Código Procesal para tal efecto. Entonces, si el notificador hizo o llevó a cabo la diligencia cumpliendo con todas estas reglas, pues entonces se declarará su rebeldía y por lo tanto el demandado perderá su derecho para contestar la demanda posteriormente, y por lo tanto también perderá el derecho de oponer excepciones, ya sean dilatorias o perentorias. Muy bien. Otro efecto de la rebeldía es que se tendrá al demandado por presuntamente confeso de los hechos de la demanda. ¿Esto qué significa? Que por una ficción jurídica, la rebeldía genera como consecuencia jurídica que se tenga al demandado como si estuviera aceptando cada uno de los hechos contenidos en la demanda. Esta también podríamos decir es la sanción que se le impone al demandado por abstenerse de llevar a cabo o de fijar la litis con su contestación. Por lo tanto, es importante que el demandado conteste la demanda si no quiere que se establezca o se haga efectivo, perdón, el apercibimiento que decíamos anteriormente. Pero ojo, también hay que tomar en consideración que respecto de este efecto existen excepciones. ¿Cuáles son estas excepciones? Pues ustedes las pueden apreciar en su pantalla, y consiste en lo siguiente: a pesar de la rebeldía, es decir, a pesar de que el demandado no conteste la demanda, por disposición de la ley, por disposición del Código Procesal, se tendrá por contestada en sentido negativo la demanda relacionada con asuntos que afecten las relaciones familiares, el estado civil de las personas y cuando el emplazamiento se hubiere hecho por edictos. Dicho en otras palabras, si en estas materias, es decir, en la materia familiar, en juicios del Estado civil y cuando el emplazamiento se haya realizado por edictos, el demandado se abstiene de contestar, el juez no lo tiene por confeso respecto de los hechos de la demanda. Por disposición de la ley, en estos casos, a pesar de la contestación, el juez tendrá a pesar de la rebeldía, mejor dicho, a pesar de la rebeldía, el juez
tendrá por contestada la demanda en sentido negativo respecto al capítulo de hechos, es decir, no hay una confesión ficta a pesar de la rebeldía. Muy bien, ahora, el siguiente efecto que vamos a tener de la rebeldía por la falta de contestación a la demanda es que el juez no ordenará diligencia alguna para realizar notificaciones personales al demandado y por lo tanto las notificaciones a este último surtirán efectos por boletín judicial, porque si el demandado se abstuvo de contestar la demanda, pues obviamente tampoco señaló domicilio para oír y recibir notificaciones y en consecuencia el juez no ordenará la búsqueda del demandado para practicar algún tipo de notificación aun cuando ésta sea personal y entonces todas estas notificaciones siempre serán o surtirán efecto mediante las publicaciones que se realicen en el boletín judicial de la entidad federativa en donde se esté tramitando el proceso. Muy bien, entonces estos son tres efectos importantes y podemos mencionar un efecto más de la rebeldía consistente en que el proceso continuará en todas sus etapas aún con la ausencia del demandado. Entonces, si el demandado se abstiene de contestar la demanda, eso no representa en sí un impedimento para que el órgano jurisdiccional pueda continuar con el proceso en cada una de sus etapas y por lo tanto incluso podrá emitir la sentencia que en derecho corresponda. Ahora, si el juez declara la rebeldía del demandado por no contestar la demanda, esto no puede ser interpretado como que el demandado perdió cualquier derecho o perdió todos los derechos en el ámbito procesal, no, sino que la ley contempla algunos derechos que van a prevalecer en favor del demandado rebelde. ¿Cuáles son estos? Pues bueno, en principio, el demandado siempre tendrá derecho a comparecer ante el tribunal en el momento que así lo desee, aun cuando ya haya precluido el plazo para contestar o su derecho para contestar la demanda. ¿Esto qué significa? Que pues, por ejemplo, el demandado podrá presentarse a las audiencias, tal vez para lograr la conciliación con la parte actora. Eh, por ejemplo, en un proceso de oralidad puede presentarse a la etapa conciliatoria de la audiencia preliminar o incluso puede presentarse a la audiencia del juicio, por ejemplo, para el desahogo de la prueba confesional que hubiere sido ofrecida a su cargo. Entonces, a pesar de la rebeldía, siempre tendrá el derecho para comparecer ante el tribunal en el momento procesal que así lo desee. Y pues bueno, en ese mismo momento en que comparezca, una vez que ha vencido este plazo para contestar la demanda, además podrá señalar domicilio para oír y recibir notificaciones a fin de que las mismas no le surtan por boletín judicial y también tendrá la oportunidad de autorizar a un abogado patrono que lo representa. En ese sentido no tendrá problema alguno. Otro derecho que tiene el demandado declarado en rebeldía es que podrá ofrecer pruebas siempre y cuando se cumplan con determinados requisitos, es decir, para que el demandado pueda ofrecer pruebas, tendrá en la vía incidental que demostrar que por causas de fuerza mayor se encontraba impedido para comparecer a juicio, siempre y cuando estas pruebas estén relacionadas con una excepción perentoria. Hay que recordar que las excepciones perentorias son aquellas que trascienden en el fondo del asunto y se resuelven al momento de dictar la sentencia definitiva. Y por ejemplo, si el demandado quiere ofrecer pruebas y fue declarado rebelde, tendrá que promover el incidente correspondiente y en el mismo acreditar que estuvo impedido para comparecer a juicio por alguna causa de fuerza mayor y ofrecer la prueba perentoria que juegue en su favor. Por ejemplo, una prueba para acreditar la excepción de pago que siempre es perentoria porque afecta al fondo del asunto y se resuelve en la sentencia y para tal efecto podría ofrecer como una prueba, aún después de que haya precluido su derecho para contestar la demanda, podrá ofrecer como prueba tal vez algún recibo de pago para acreditar que la deuda se extinguió con motivo de ese pago que él pretende demostrar. Muy bien, y pues por último podemos también referir que el demandado podrá
promover recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva. Es decir, si bien es cierto, el demandado perdió su oportunidad, perdió el derecho para contestar la demanda, eso no significa que esté impedido para promover recurso alguno como es el de la apelación en contra de la sentencia definitiva y podrá hacerlo sin mayor inconveniente. Muy bien, y con esto concluimos el contenido de este video. Una vez más les agradecemos por su amable atención y la suscripción a nuestro canal, y también los invitamos para que activen la campana de notificaciones a fin de que se encuentren enterados de nuestro nuevo contenido. Muchas gracias y hasta la próxima.